Ya. A ver, jóvenes, la clase anterior, nosotros habíamos ya visto sobre lo que eran las luchas sociales durante los siglos, perdón, durante los años 60 en el siglo anterior, durante los años 60, y vimos que luego de la Segunda Guerra Mundial y de la formación de la ONU, algunos ciudadanos y algunas organizaciones lo que querían era luchar por reclamar los derechos que les correspondía por ley. Ayúdeme con el ejemplo de uno de los movimientos que luchó por reclamar los derechos. De los afroamericanos. Ya, los afroamericanos, dice Dylan, muy bien, los afroamericanos no tenían derechos ninguno. Es más, ellos tenían, cuando estaban en el bus, cuando se subían a un bus o a un medio de transporte y estaba sentado un negro y si se subía un blanco tenía que levantarse inmediatamente para cederle el puesto al blanco. Habían colegios solamente para blancos. En los hospitales se atendía solo a los blancos y había casas diferentes para atender a las personas de salud, perdón, de color que no eran precisamente hospitales. Pues la diferencia bien marcada. ¿Quién fue el líder de ellos? Luther. Martin Luther King, ya, muy bien. Otro de los movimientos, ¿cuál fue? Feminista. Ya, ¿qué era lo que quería este movimiento feminista? ¿Por qué luchaba? Reclamar los derechos de la mujer. Ya, muy bien, ser reconocidas de una manera igual en los trabajos que los hombres, que se les pague por igual, que no por el hecho de ser mujeres se les pague con inferioridad, se les pague un salario mucho más pobre que el de los hombres. Sí, todo se pretende que son iguales. Lo que pasa es que en ese tiempo se creía que los hombres eran más inteligentes que las mujeres, había la superioridad. Hoy en día luchamos por la igualdad de los derechos. Otro de los movimientos fue El de los estudiantes. ya muy bien el movimiento estudiantil que hoy en día también existe, liderado por Daniel el Rojo. Él era un estudiante que tenía el cabello rojo, por eso se le llamaba así. Él fue quien organizó las primeras revueltas estudiantiles, barricadas y todo lo demás, que terminó en algunos casos en violencia, pero por reclamar los derechos. Otro de los movimientos, el movimiento, el movimiento hippie, que era el movimiento por luchar por una cultura de paz. Ellos lo que pedían es que los dejen vivir en paz a su manera, pero conectados, claro, con un mundo real y con uno irreal, porque ellos se sumergían en droga. Entonces, en la marihuana, eso los ayudaba a ellos a estar tranquilos y llevar una vida en calma, en paz, en armonía. Crearon su propia vestimenta y justo en ese tiempo hubo la moda de la minifalda, los maquillajes, hubo la moda también del cine, de la música, el rock and roll y todo lo demás. Ya. Otro movimiento más, el movimiento del orgullo gay. Entonces, otros, hubieron incluso muchos más movimientos, ¿no? El ambiental y muchos más movimientos hubieron en aquel entonces. Hemos citado solamente los principales. Entonces, con esto vamos, les voy a compartir un pequeño video. Matías Paredes, estás con la cámara apagada, enciéndela por favor, y también Daniel Cedeño. Bruno dice, no me di cuenta. Ya, les voy a compartir un pequeño video para que quede esto en claro. No voy a detener la grabación. Así a continuar en el libro. Necesito, por favor, que todos ustedes abran su librito que vamos a resaltar y vamos a llenar un taller. No se vaya a atrasar nadie, no se engañe nadie pensando que yo no le veo y que usted no lo va a hacer. Ya sabe que después se ve reflejado en los promedios que ustedes tienen. Y por cierto, pedirles también, chicos, que necesito que algunos estudiantes recuperen el promedio bajo que tienen, porque tienen algunos bajos debido a que no han presentado los trabajos del portafolio y los talleres que cuando lo realizamos en clase, ustedes a veces no lo toman en serio y no lo hacen. Por favor, recuperamos, vamos a recuperar. Ariana, por favor, ayúdame con tu micrófono, gracias. Ya, entonces vamos a recuperar esas calificaciones en este parcial. Ya.
Les voy a compartir el libro Jóvenes, todos vamos a ir igualitos. Página número 128. Página 128. En la parte superior dice, las luchas sociales durante los largos años 60. Dice largos porque fue más de una década, casi 2 décadas, de constantes luchas. Por eso le llaman los largos años 60. Van a resaltar donde dice, en los Estados Unidos y en algunos países de Europa Occidental, abajo los largos años 60, 1955 a 1975, fueron un periodo en el cual la cuestión de igualdad cobró relevancia. Abajo, vamos acá, a ver, este es uno de los movimientos, ¿no? Ayúdame por favor con la lectura, Vladimir. Vladimir, ayúdame con la lectura del cuadro. Ya, las luchas de los largos años 60 estuvieron orientadas hacia la supresión de diversas realidades contradictorias e injustas. El clasismo, en el imperialismo, el racismo y el sexismo. Ya, muy bien. Vamos abajito donde dice el movimiento por los derechos civiles. En los Estados Unidos, tras la sucesión, se aprobaron y ratificaron reformas constitucionales. Al lado, en este escenario se abolió la esclavitud, se garantizó la ciudadanía y la igualdad ante la ley para todos y se prohibió la negociación del derecho al voto basada en la raza. ¿Por qué motivo? Porque los negros no podían votar. Entonces, para aquel entonces ya se aprobó que ellos también puedan votar. Abajo, esta sentencia judicial, sin embargo, fue rechazada por las supremacías blancos y las autoridades sureñas. Nos pasamos del otro lado al movimiento feminista. A ver, acá. Las mujeres conquistaron el derecho al voto y accedieron cada vez más a la educación y al trabajo. El Estado, por su parte, impulsó políticas públicas en torno a la maternidad. Abajito, varias transformaciones comenzaron a desarrollarse. El trabajo se consolidó como fuente de independencia para las mujeres. Y B, el estado de bienestar garantizó derechos sociales. C, la planificación familiar se generalizó. ¿Por qué motivo habla de planificación familiar aquí en este entonces? ¿O qué significa planificación familiar? Que decidieran tener hijos, Ya, no muy sean bien, gracias. por... Exactamente, porque en aquel entonces, en la segunda mitad del siglo XX, ya se inventó o ya se creó los anticonceptivos y ya se dio paso a la planificación familiar. Ya hicieron conciencia las personas de que no es tener los hijos que Dios le quiera dar, porque eso aumenta la pobreza. Hoy en día mismo solamente se debería máximo tener las familias conscientes 2 hijos hoy en día, porque la situación es muy crítica y seguirá empeorando. Abajito vamos donde dice, varias formas de desigualdad persistieron. A ver. Ya. Persistieron especialmente en la educación y en el trabajo.
Bajamos, bajamos. Y por favor ayúdame acá con la lectura. A ver, déjeme ver. A ver, Noelia, por favor, ¿me ayudas con la lectura? Noelia. La cámara de Noelia se congeló o ella la congeló. Alejandra Paredes, por favor, ayúdame con la lectura. Aunque no estaban sujetos a una dirección central, los grupos feministas aliados a la WLM compartieron algunas posiciones comunes. En primer lugar, cuestionaron el feminismo que les pareció ansinismo para alcanzar la igualdad. No buscaron al Estado, sino que apelaron a las propias capacidades de las mujeres. Exacto, porque si esperaban al Estado, de pronto no eran escuchados. ¿Qué significará WLM? W-E-L-M. ¿Qué significa? Está en el otro lado de la imagen. Miren, aquí está. ¿Qué significará? Acá arribita dice. Movimiento por la liberación de las mujeres. ¿Ya? Nos pasamos, por favor, del otro lado de la hojita. Siguiente página. En la parte de arriba dice el movimiento por los derechos civiles y movimientos feministas. Resalte donde dice, el movimiento por los derechos civiles no fue tan solo una lucha afroestadounidense para alcanzar el derecho al voto y poner fin a la segregación. Abajo, aquí mismo, ¿no? Asimismo, el movimiento por los derechos civiles estuvo vinculado a los procesos de descolonización que se desarrollaron a nivel mundial. Martin Luther King, quien había visitado Ghana en 1957 y la India en 1959, declaró que la causa contra el racismo y el imperialismo era común a los pueblos denominados de América, África y Asia. Todo eso. Y por último, ayúdeme nuevamente acá abajito con la lectura. Paula, por favor, ayúdame con esta lectura. En 1976. No, abajito, por favor, Paula, abajo del gráfico, justo la parte que estoy aquí. Ya. Las políticas contra la discriminación salarial estuvieron basadas en el artículo 119 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. En dicho artículo se garantizaba la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo. Ya, muy bien. Entonces, si ven, la imagen lo dice todo, ¿no? Es una balanza de justicia en donde los derechos, en este caso, tienen que ser iguales o deben pesar lo mismo para hombres y para mujeres. Y en el caso del incumplimiento de esos deberes, también debe ser la sanción justa, tanto para las mujeres como para los hombres. No es que a la hora de un incumplimiento se le debe aplicar más pena al hombre por ser hombre. No, a la mujer también se le debe aplicar la misma pena o proceso o sentencia, lo que sea. Entonces ahora sí vamos a responder lo que dice. El movimiento por los derechos civiles fue tan solo una lucha de los afrodescendientes para alcanzar el derecho al voto. ¿Acaso este movimiento tuvo objetivos y alcances mucho más amplios? ¿Querían entonces los negros? ¿Ellos querían alcanzar algo más que el derecho al voto? ¿O solamente? Sí, la igualdad. A ver, dime, Nicolás. Sí. Ya, sí, exacto. ¿Saben por qué? Porque si ellos ya podían votar, significa que ellos ya tenían acceso a la Constitución.
Y en la Constitución no solo hay derecho para el voto, hay derecho para la salud, para la educación, para todo absolutamente. Entonces ellos querían votar para tener derecho a todo, ¿no? Entonces aquí por favor vamos a poner una respuesta. Vamos a ponerla entre todos, ¿ya? A ver, los afroestadounidenses, vamos a escribir todos. Por favor, Matías Paredes, enciende tu cámara, que no te estoy viendo. Ya. Entonces ponemos ahí. Los afroestadounidenses querían alcanzar, no se atrase, por favor. Los afroestadounidenses, pero verán que no solo ellos, no, sino los afroamericanos y en fin, porque los africanos se esparcieron por todo el mundo, fueron llevados como esclavos desde África a todo el mundo, incluso América. Pero estamos hablando ahorita de los estadounidenses. Entonces, los afrodescendientes querían alcanzar el derecho al voto, coma, los afroestadounidenses querían alcanzar el derecho al voto, para de esta manera, el derecho al voto, para de esta manera formar parte de la Constitución. Para de esta manera formar parte de la Constitución, para de esta manera formar parte de la Constitución y llegar a ser ciudadano, para de esta manera formar parte de la Constitución y llegar a ser ciudadano, en donde pueda gozar todos los derechos y llegar a ser ciudadano con C de casa por si acaso, y llegar a ser ciudadano para poder alcanzar, con Z, todos los derechos. Para poder alcanzar todos los derechos. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Yo le voy a leer este párrafo y usted va a emitir un comentario. Dice, en el transcurso de la historia, la gran mayoría de mujeres se han visto relegadas a nivel cultural de una vida animal, dedicada a proporcionar placer al hombre y a desempeñar las funciones de reproducción y cuidado de la prole. Así pues, la sexualidad llegó a imponerse para ellas como un castigo, en un contexto que las limitaba a las labores domésticas y serviles y hacia la maternidad. Dice ahí, esto está escrito en una de las obras. Emite un comentario al respecto de esto, de aquello que acabo de leer. Las mujeres en la antigüedad, ¿no? Porque en la actualidad ya es muy diferente. Pero en la antigüedad ellas solamente se veían relegadas a las labores domésticas, crianza de sus hijos, alimentación y enseñanza, nada más. Y era el hombre el que supuestamente hacía el trabajo más fuerte. ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso? Ponga un comentario aquí corto de unas 3 líneas sobre cómo era tratada la mujer antes. Yo sé que en la actualidad algunas mujeres todavía siguen en este contexto, ¿no? No las dejan crecer, no les dejan que se cumplan los ideales, pero es una minoría. La mayoría ya ha podido desempeñarse muy bien en el campo laboral. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto de las mujeres antiguas? Que solamente se las veía como un símbolo de maternidad, de que solamente son para tener los hijos y educarlos y alimentarlos y nada más. Escriban, por favor.
Disculpe, Liz, pero tenía problemas de internet y no le escuché bien. ¿Me podría, por favor, repetir? Ya. Tienes que leer este párrafo de aquí, es cortito, pero habla este párrafo sobre cómo eran vistas las mujeres hace algunos años atrás. Las mujeres no tenían derechos y eran solamente reprimidas a tareas del hogar, a tareas domésticas, no a la servidumbre. Entonces, quiero que ahí, con respecto a esto, puedan emitir ustedes un comentario de por qué fueron tratadas las mujeres así. Ya, Liz, muchas gracias. Ya. Si alguien de pronto tiene la respuesta, me avisa, por favor. Tiene el comentario. Si alguien ya comentó al respecto, avíseme. Si no, le nombro a alguien. A ver, ayúdame ahí, por favor, señor Esteban Pérez. ¿Qué fue lo que comentó? Aún estoy haciendo, Lisen. Es que estoy pensando en poner algo interesante, ¿no? Pues esperémosle un ratito porque va a poner algo interesante, dice. Muy bien. No esperarán los demás para copiar, por si acaso no. Señor Paredes está con la cámara apagada, le voy a retirar y lo mismo al señor Cedeño. Licencia, le escribí en el chat. ¿Por qué? Profe, yo tengo 2 dispositivos y tal vez me dijo. Ay, muchachos. Ya. A ver, alguien más que ya tenga una respuesta cortita, rapidito. No hace falta que lo piense tanto. Solamente es cuestión de poner su comentario y decir si estaba de acuerdo o no. A ver, ayúdame, por favor. En sí, resumiendo la línea, dice que las mujeres antes no tenían derecho a nada, porque así las trataban los hombres, lo cual fue un acto machista en ese tiempo. Las mujeres solo se utilizaban para tener hijos, cocinar, lavar, enseñar, etc. Y que eso estaba... Ya, ahí está una palabra muy clave de Nicolás. Dice, existía el machismo y es verdad. Existía demasiado machismo. No, porque esto, bueno, ya viene de años muy atrás, desde el periodo paleolítico, el neolítico y todos los demás, en donde, pues como habían esos grandes animales que ellos tenían que cazar para subsistir, eran los varones los que hacían ese trabajo fuerte. Entonces, esto viene arrastrándose desde hace muchos años atrás. Y las mujeres lo que hacían era quedarse a recolectar leña, a la siembra, a la agricultura y a tareas más fáciles. Y parece que de ahí ya se han venido tomando muy a pecho de que los hombres son los que hacen el trabajo muy fuerte y las mujeres no tanto. Pero en la actualidad hay que tomar en cuenta algunos asuntos. Por ejemplo, ya es muy diferente esto de que por ser hombre hago el trabajo fuerte que me corresponde a hacer conciencia. Digamos que algún día se acabe el gas de la casa. Yo sé que la mujer está en condiciones de llevar el tanque y a veces de entrarlo a sí mismo a pesar de que es tan pesado, pero haciendo conciencia, ¿quién debería hacer ese trabajo? Solo haciendo conciencia. Porque vivimos en una sociedad ya diferente, en la sociedad del buen vivir, acuérdese. Entonces, no es que, bueno, cuando les conviene, ahí sí las mujeres son débiles y no pueden entrar el tanque de gas, no. Es hacer conciencia de que qué es lo mejor para la familia y para las personas que yo quiero o que están a mi lado. Entonces, ya no debe existir el Hombre, les machismo. conviene, son fuertes y cuando no son débiles.
¿Por qué? Por ejemplo, porque son fuertes, las mujeres somos fuertes para muchas cosas, ya solamente con el hecho de tener que traer los bebés al mundo, es una fuerza tan grande que usted no se imaginan el dolor como varoncitos, no, eso ustedes no imaginan. Uno también tiene, entonces también tiene que ser fuerte por darle todo a los hijos trabajando, se supone. Sí, sí, buen criterio, uno también tiene que Entonces tendríamos la misma fuerza. y a veces las mujeres no reconocemos eso, ¿no es cierto? Entonces está en que también las mujeres podamos reconocer que el trabajo de los hombres sí es un poco más fuerte y aparte es un poco más riesgoso, porque por ejemplo hay profesiones en las que el hombre se arriesga demasiado, la vida militar mismo, por eso es que hay poquitas mujeres en la vida militar, en referencia a los hombres, porque es un trabajo de alto riesgo. ¿Quién sabe una guerra y desaparece la mayor parte de hombres? Entonces, eso también las mujeres sí tienen que crear conciencia de que el trabajo del hombre es más duro, es más riesgoso y que de pronto sí se merece que se le pague mejor, porque las mujeres en cambio estamos en otro tipo de trabajos, secretarias y otro tipo de trabajos que no implican tanto riesgo, ¿cierto? Entonces, como les decía en la clase anterior, para poder lograr o convivir en paz y armonía debe existir también mucho la comprensión de parte y parte, hombres y mujeres. Pero ante la ley, todos iguales, todos igualitos. Sí, igual también las mujeres, también hay mujeres que van a la carrera militar, porque a pesar de que no son tantos como los hombres, sí llegan a inscribirse 250 mujeres al año, a los 2 años que son el entrenamiento militar para llegar a cabo. En cambio, los hombres son miles Ujú. que entran a los entrenamientos militares, porque las Sí, mujeres tampoco, algunas no quieren, porque no quieren hacer esfuerzo, pero porque una de vez poder que pueden. ingresan a la vida militar, el trato es igualito. O sea, si a ti te envían a correr 5 kilómetros, la mujer lo mismo, va corriendo igualito que los hombres. Entonces hacen en la Exacto. misma entrenamiento militar es el mismo. De ahí depende que a quien le guste se quede y quien es más débil se vaya, se sale. Sí, eso recién fue implementado más o menos desde el anterior año, porque desde Y el antes era entrenamiento no diferente. es el mismo, Licen. El Porque para... entrenamiento no No, es el el de las mismo. mujeres es la mitad del hombre. Sí. Póngase para correr los En 5K los de bomberos es que yo para entrar. investigué, no. El Verás, entrenamiento yo es el digo de mismo. los militares, porque de lo que yo investigo, por lo que yo quiero hacer militar, eso te digo, los hombres corren los 5K, de vuelta las mujeres corren 3K o 5 Exacto, o Licen. 2.5K. Corren la mitad. Entonces es diferente a los bomberos. Bueno, pero de pronto ¿cómo les digo? En un grado inferior mínimo será, porque la mujer de que tiene que hacer esfuerzo también lo hace. Será en Sí, un grado inferior de pronto, ¿no? Debería ser igual. Eso, hasta donde yo supe, era igualito, por eso es que yo les hablaba así, pero ustedes me están dando un... Cobran lo mismo, de sí, verdad, pero en diferentes cosas no hacen lo mismo. ¿no? Bueno, de pronto se modificó, porque lo que pasa es que la Constitución del Buen Vivir modificó muchísimas cosas, chicos, muchísimas cosas. Entonces, de pronto fue así, porque antes era la misma instrucción militar para todos. Ya, jóvenes, entonces esta partecita de aquí espero que usted ya la completó y que suba esta hoja, por favor, al portafolio digital. No olvide que el rato menos pensado, mire lo que voy a hacer. El rato menos pensado le voy a sorprender y le voy a decir, tal estudiante, compártame su portafolio digital. Y no vaya a quedar mal abriendo el portafolio y vacío. Por favor, jóvenes, vayan subiendo las tareas, ¿no? Aguilar. Aguilar no está. Si ya le tomó lista, se puede Presente, retirar. Licen. Alarcón. Presente. Estudia si está. Presente. Andino. Andino. Presente. Armas, no estaba. Presente. ¿Has estado, Noelia? Yo te hice una pregunta y nada que ver. Barrera. Presente. Burgos. Presente. Carrillo. Presente. Cedeño. Presente. Atrasado, pero llegó. Ceballos. Coral, si estaba. De la Torre también. Díaz, si está. Encalada. Presente. González.
Presente. Goye sí está, a Carla también le vi. Anthony. Hidalgo. Hinojosa. Presente. Martín sí estaba, Morales. Presente. Ya. También. Kerly Noriega. Presente. Paredes Alejandra sí estaba, Paredes Diego lo mismo. Axel también entró, Esteban sí estaba, Victoria. Kilka. Presente. Rivera sí estaba, Joel. Juliano sí estaba, José sí le vi, a Tatiana lo mismo. Matías Zambrano. Presente. Listo, chicos, nos vemos mañana. Cuídense. Adiósito. Hasta luego, Lisen. Adiós, profe, cuídese. Chao.